Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo podcast de evaluación e impacto ambiental. Vamos a ver el día de hoy un tema supremamente importante, ya casi cerrando este tema de la evaluación y el impacto ambiental, y es el seguimiento y monitoreo, la gestión del riesgo y el desmantelamiento y el abandono. Es muy importante cuando estamos desarrollando nuestro estudio de impacto ambiental y nuestra evaluación ambiental, pues entendiendo que lo más importante en este ejercicio para nosotros es la evaluación ambiental. Una vez desarrollamos esa evaluación, vamos a tener un segundo momento, que son las medidas de manejo, es decir, identifico cuáles son los principales impactos que se generan dentro de un proyecto y con eso voy a generar unas medidas de manejo o una forma de solucionar el problema, como lo hemos visto en podcasts anteriores. El día de hoy vamos a analizar qué pasa con esas medidas de manejo. Una vez las hice, una vez las generé, una vez las tengo listas, cómo hago seguimiento y monitoreo de que funcionen, cómo prevengo, mitigo y compenso el riesgo que se genera como consecuencia de mis actividades y finalmente cuando yo acabé, es decir, una vez ya tengo terminado mi proyecto, ¿qué voy a hacer con la zona? Es decir, cómo voy a trabajar la zona, cómo voy a verificar el ejercicio dentro de la zona, cómo voy a mirar que quede perfecto una vez yo me haya ido o me haya salido del espacio en el que estaba haciendo mi proyecto. Vamos a iniciar entonces con ese plan de seguimiento y monitoreo que es fundamental. Es un plan que nos va a permitir identificar cómo se llevaron a cabo esas medidas de manejo y qué pasó en el territorio durante el desarrollo de mi proyecto. Ese plan de seguimiento y monitoreo se va a basar en tres cosas. En el plan de seguimiento a la gestión social, al medio abiótico y al medio abiótico. Si nos damos cuenta, esto es exactamente el mismo esquema de tres partes que maneja los planes de manejo ambiental y que maneja la evaluación ambiental. Son los tres componentes que vamos a llamar medio abiótico o físico, como lo llaman en algunos otros autores, el medio biótico, que es todo el tema de flora y fauna, y la gestión social o el componente socioeconómico, como se maneja también en otras conversaciones. ¿Para qué se hace este plan de seguimiento y monitoreo y cuál es la base o la idea de este plan de seguimiento y monitoreo? Es básicamente verificar la eficacia y la ejecución de las medidas de manejo ambiental. Nosotros hicimos unas medidas de manejo, estamos desarrollando unas fichas de manejo y esas fichas tenemos que ver al final del día si sí se cumplieron o no se cumplieron, recordando que cuando hacemos un proyecto o una evaluación ambiental o cualquier estudio de impacto ambiental es un estudio ex ante, es decir, yo hago el estudio antes de empezar y después de que inicio es que me voy a dar cuenta si lo que estoy planteando funcionó o no funcionó, porque todo es presuntivo, todo es predictivo. Pues la función será precisamente la de establecer el seguimiento y monitoreo detallado del cumplimiento de cada uno de los programas que conforman el plan de manejo. Nosotros vamos a dividir nuestro plan de manejo en programas, en subprogramas y en medidas. Esas medidas las vamos a reflejar en fichas. Y lo que vamos a identificar es finalmente si esos programas ambientales sí están cumpliendo pues con lo que queríamos que cumplieran, entendiendo que vamos a hablar pues de medidas de mitigación, medidas de prevención, medidas de mitigación, medidas de corrección y medidas de compensación. Pero necesitamos ver si ese salto en la calificación sí es real, si nosotros la medida, por ejemplo, que dijimos que va a llevar nuestro impacto de severo o crítico a moderado o irrelevante, si en serio, de verdad lo está haciendo. Ese es el punto fundamental de este plan de seguimiento y monitoreo. Básicamente las interventorías de los proyectos elaboran unos reportes y esos reportes son pues unos consolidados donde nosotros vamos a decir si el proyecto, obra o actividad pues sí cumplió con lo que tenía que cumplir desde los programas y finalmente eso se le va a reportar pues a las autoridades ambientales respectivas, a la autoridad que licenció. Es decir, si nosotros licenciamos o hicimos nuestro proyecto con una corporación autónoma o con la entidad ambiental de una región o de una ciudad, pues con ellos. Y si estamos hablando a nivel nacional, en el caso de Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues vamos a hablar directamente con esa entidad. La mayoría de los sistemas ambientales en Latinoamérica funcionan muy parecido. El sistema chileno es muy parecido al nuestro, el sistema peruano es muy parecido al nuestro, el sistema ecuatoriano es muy parecido. Entonces digamos que lo que tienen que ver ustedes en cada uno de los países cuando se hace este análisis es su sistema nacional ambiental específico. Es decir, en su sistema nacional ambiental, cómo están divididas las autoridades, identificar ante quién licencia y ante quien usted licencie, se lo aseguro que tiene que presentar un plan de seguimiento y monitoreo de las medidas de manejo. ¿Qué van a hacer entonces o qué se va a hacer a través de este plan? Este plan de seguimiento y monitoreo entonces verifica el cumplimiento de los programas, como ya lo acabamos de decir, supremamente importante, programa de calidad del aire, programa de calidad del agua, programa de manejo de la flora y la fauna. Vamos a verificar el cumplimiento de los permisos. Hay que recordar que cuando nosotros hacemos un proceso de licenciamiento ambiental es una integración de permisos, es una integración de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales para el uso y el aprovechamiento de los recursos, pero no se sacan permisos independientes cuando se hace una licencia,
sino que se saca pues un solo permiso, por decirlo de una sola autorización, que es la licencia como tal. Cuando nosotros hacemos esta licencia, tiene inmerso un permiso de captación, un permiso de ocupación de cauce, un permiso de veda, es decir, de sustracción forestal, de sacar un pedazo del bosque del espacio. Todos esos cumplimientos de que hayamos sacado lo que dijimos, de que hayamos extraído la cantidad de agua que dijimos, que hayamos hecho el vertimiento de la cantidad de agua que dijimos que íbamos a vertir, que hagamos ni más ni menos emisiones de las que dijimos, ese es el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones que va a hacer seguimiento, pues el plan de seguimiento y monitoreo. Va a verificar el estado del cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos. Usted cuando está ejecutando su proyecto, periódicamente va a tener unos actos administrativos donde la autoridad le dice, oye, mira, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que cambiar, esto lo tienes que ampliar, esto lo tienes que hacer mejor. Después de que se identifica que usted está haciendo las cosas de alguna u otra manera, la autoridad se manifiesta y le dice a usted cambia aquí, cambia allá. Ese cambia aquí, cambia allá es un acto administrativo que le envían por escrito, que también debe quedar consagrado su cumplimiento dentro del plan de seguimiento y monitoreo. Vamos a hacer un análisis de las tendencias de la calidad del ambiente en el proyecto, obra o actividad. Si usted tiene tendencia a desmejorar las condiciones ambientales, tendencia a mejorarlas o tendencia a estar en una meseta amplia o en una meseta estática, es decir, que se queda quietico y usted sencillamente está manteniendo las condiciones, se va a identificar esa tendencia dentro de las gráficas de sus indicadores ambientales y se va a analizar la efectividad de los programas que conforman el PMA y de los que sean requeridos por actos administrativos y por propuestas de actualización. Es decir, no son solo los programas que usted estableció en su estudio de impacto ambiental y en su plan de manejo ambiental, sino programas que puedan surgir más adelante como consecuencia de los actos administrativos que la autoridad le plantee. Ese seguimiento y monitoreo entonces va a tener en los proyectos que son objeto de licencias una auditoría, es decir, nos van a revisar, nos van a supervisar, porque usted tiene que mirar que esas medidas de manejo estén directamente relacionadas con el plan de manejo ambiental y que asimismo el plan de contingencia, el plan de abandono y el plan de inversión del 1% se estén cumpliendo. Entonces este plan de manejo o este plan de seguimiento y control no solamente va a analizar las medidas de manejo, sino también los otros planes, el de contingencia, el de desmantelamiento y el de inversión del 1%. Tiene que constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos y obligaciones de la licencia en general, es decir, todo lo que usted dijo en la licencia que iba a hacer, la extracción, la cantidad de material que iba a extraer, las vías por las que se iba a desplazar, las características del entorno que iba a modificar o a mantener. Todo eso es corroborado, tienen que corroborar el comportamiento de los medios biótico y socioeconómico y de los recursos naturales frente al proyecto, revisar los impactos acumulativos, si existe una sinergia entre los impactos y se están aumentando digamos, otro tipo de impactos dentro del territorio o si se está manteniendo según su evaluación ambiental, es decir, es una revisión y una supervisión. Este plan de seguimiento y monitoreo normalmente se va a ver reflejado en un documento que se llama ICA. Ese es precisamente el instrumento de seguimiento y control que estamos analizando y que tiene que incluir todo lo que estamos hablando acá y que más adelante vamos a analizar qué tiene dentro de su estructura, ya lo vamos a mirar, pero básicamente el informe de cumplimiento ambiental es como usted le declara a la autoridad, como usted se presenta ante la autoridad con ese seguimiento de lo que usted ha estado haciendo en el territorio. Vamos a verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones y autorizaciones, como ya les dije, verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, que es supremamente importante, recordando que estos son los objetivos específicos. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir contingencias que hayan ocurrido, es decir, si se presenta una contingencia o la materialización de un riesgo, esa materialización del riesgo debe ser incluida dentro de los planes de manejo ambiental, modificado el plan de manejo ambiental y a partir de allí generado un nuevo programa o subprograma que permita pues apoyar esa contingencia y mejorar el entorno. Vamos a imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos no previstos en los estudios ambientales del proyecto. Esta es una pregunta muy común. ¿Qué pasa si dentro de la evaluación ambiental no me queda un impacto? Eso puede pasar. Y cuando pasa, precisamente lo que se hace es agregarlo vía manejo ambiental. No necesariamente usted tiene que hacer una modificación de licencia por un impacto no previsto. Si se identifica que ese impacto no previsto sencillamente no era posible prevenirlo, no era posible saber que se iba a presentar, o sencillamente usted dentro de su análisis no lo tuvo en cuenta por A, B o C, por un error o por cualquier cosa, no necesariamente tiene que modificar su licencia ambiental. Lo que tiene que hacer es vía seguimiento o durante
esta nueva etapa de plan de seguimiento y control o a través de los informes de cumplimiento ambiental, pues agregar este impacto en sus medidas de manejo y empezarlo a trabajar. Esto es, digamos, disposición de la autoridad. La autoridad a través de un acto administrativo le puede pedir incluir este impacto. En el desarrollo de esta gestión, pues la autoridad le puede hacer actividades, puede hacer otras actividades, puede hacer visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, puede hacer requerimientos de información, puede corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia, puede hacer entrevistas, puede hacer visitas, puede hacer lo que quiera, quiere decir esto, es decir, la autoridad tiene la potestad absoluta de revisar a través del plan de seguimiento y control y a través de los informes de cumplimiento ambiental lo que usted dijo que iba a hacer. Y lo puede hacer de la forma que quiera, es decir, no hay límites en este caso y la autoridad puede ir, verificar, abrir la puerta, mirar los vertimientos, tomar muestras, puede hacer lo que quiera con tal de llevar a cabo el seguimiento y el control sobre su plan de manejo y sobre su proyecto. El programa de seguimiento y control debe incluir indicadores y esos indicadores son la base fundamental de la toma de decisiones de la autoridad, porque el indicador es la forma en la que vamos a medir cómo está funcionando la gestión ambiental, vamos a medir cómo se está desarrollando el ejercicio, cómo se está desarrollando el trabajo, si los componentes del ambiente biótico, abiótico y socioeconómico si están cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a cumplir y cómo es ese delta o ese cambio que se ha ido presentando. La identificación de elementos y de los procesos ambientales a controlar y vigilar cada fase del proyecto es importante dentro de los indicadores, la selección de indicadores para estimar la evolución de la calidad del ambiente, esos deltas ambientales. Tengo un estado inicial A sin proyecto, cómo está el estado inicial B con proyecto en el periodo X, en el periodo Z, es decir, en un mes cómo se está comportando la calidad del agua, en el siguiente y construir indicadores que permitan mirar esa evolución de la calidad del medio con respecto a nuestro proyecto. La definición de sitios de muestreo y frecuencia de seguimiento es supremamente importante en la generación de indicadores. ¿Dónde los voy a medir y cada cuánto los voy a medir? Pues los licenciamientos para la comparación de resultados del monitoreo frente al estado ambiental inicial son muy importantes. Tengo una línea base, tengo un estado actual, quiero ver cómo cambia mi entorno después de desarrollado el proyecto. Pues se deben establecer medidas para la efectividad de las medidas de manejo, es decir, mirar a través de indicadores como ya lo vimos la sesión pasada del podcast con respecto a las fichas de manejo ambiental en el video de medidas de manejo. Esas medidas cómo van, su implementación cómo va a variar o qué delta o qué cambio va a generar dentro de esos impactos y dentro de esa calidad ambiental. Se deben establecer lineamientos para identificar impactos no previstos y la necesidad de medidas adicionales que deban ser incluidas vía seguimiento y definir las limitaciones y ajustes de los monitoreos efectuados. Al final del video vamos a ver algunos instrumentos de este tipo, vamos a ver qué incluye los informes de cumplimiento ambiental y adicionalmente les voy a presentar un par de instrumentos que pueden descargar de internet y que les van a servir para la construcción de sus informes de cumplimiento ambiental. Otro plan muy importante es el plan de gestión del riesgo de desastres, que en Colombia tiene un decreto que es el decreto 2157 del 2017. Esto es supremamente importante porque la mayoría de los países de Latinoamérica tienen adoptada esta misma estructura a través de sus unidades de gestión para la gestión del riesgo de desastres. Es decir, esto es algo transversal que a todos nos va a aplicar de una manera muy similar. Este documento tipo 2157 aquí en Colombia incluye 3 capítulos que los vamos a ver acá de una manera muy general. Va a incluir primero un conocimiento del riesgo. ¿Cuál es el riesgo que hay en el entorno y cuál es ese riesgo presente dentro de mis instalaciones? Hay que recordar que riesgo es en alguna medida amenaza por vulnerabilidad, es decir, amenaza que es el entorno. Qué situaciones de peligro hay en el entorno y la vulnerabilidad es qué tan débil soy yo frente a esas amenazas o esos peligros que están en el entorno. La combinación entre el peligro que está en el entorno y lo débil que soy yo frente a ese peligro se va a constituir como el riesgo, y el riesgo es una probabilidad de ocurrencia, recordando que la probabilidad de ocurrencia es qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan probable, qué tan cierto es que se vaya a generar ese riesgo, que se vaya a materializar esa situación de peligro dentro de mis instalaciones o que yo se las genere pues al entorno. Entonces vamos a hablar primero de un conocimiento del riesgo, que es conocer el riesgo que hay, valorarlo, qué tan grave es y monitorearlo, es decir, mantenerlo controladito. Importante esta gráfica que está acá.
o esta imagen porque esta es la forma en la que se calcula el riesgo en este instante. Antes se calculaba un riesgo supremamente cualitativo, es decir, grave, no tan grave, más o menos grave, pero en este momento ya no se hace de esa manera, se hace con una modelación de consecuencias que es un aterrizaje más cuantitativo del riesgo que nos va a permitir modelar con radios concéntricos, es decir, qué pasa si en una bomba como la que aparece allí, bomba de condensados explota. Si una bomba de condensados explota, nos va a mostrar un radio de 20 metros, después de 21, después de 22, 23, 24, 28, 30, donde la situación va a ir variando o el riesgo va a ir variando y se va haciendo cada vez menor. Es decir, ya no se mide el riesgo en medida de mucho, poco o nada, sino en riesgo geográfico. ¿Qué tan amplio va a ser ese riesgo en el espacio? Si yo analizo de esa forma el riesgo en una instalación para todos los equipos, voy a poder encontrar puntos de intersección donde hay riesgos que se cruzan. Es decir, voy a poderme dar cuenta, por ejemplo, que una bomba que está ubicada en la puerta de la empresa, junto con la bomba que tengo en la parte de adentro, van a generar el riesgo más grave en toda la mitad de la empresa o en toda la reja o en el sitio donde tengo puesto la cafetería o en el sitio donde tengo dispuestos los contenedores donde duermen los profesionales. Es decir, que tengo unas instalaciones que no están ubicando su infraestructura con respecto a estos radios concéntricos, sino que se están ubicando pues como arquitectónicamente mejor les funcionó. Entonces en este caso es muy importante entender que el riesgo ahora se observa como una unidad geográfica, no como una unidad cualitativa. Dicho esto, entonces, este conocimiento va a incluir un establecimiento del contexto interno, del contexto externo, de los contextos de progreso del proceso de gestión del riesgo, los criterios del riesgo. Nos va a permitir identificar entonces en este contexto externo pues el ambiente exterior, el entorno, qué hay afuera, cuáles son las personas que están en esa área de influencia, los recursos económicos y sociales, las condiciones biofísicas del entorno donde estoy, las instalaciones afuera o el efecto o las amenazas de efecto dominó, cómo yo afecto una instalación al lado que va a afectar a la siguiente y que pudiera replicarse en el entorno, y los instrumentos de planificación de desarrollo del territorio que no son de mi organización, sino que son de afuera, de los bomberos, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cómo se integran conmigo. Y voy a tener un contexto interno o intrínseco, pues pensando en el otro como el extrínseco y este como el intrínseco, procesos propios, la estructura propia mía, el gobierno y la estructura de mi empresa, las políticas de mi empresa, la cultura organizacional, las normas de mi empresa y la infraestructura finalmente de mi empresa. Para valorar el riesgo, entonces lo identifico, lo analizo y lo evalúo. Voy a hacer como una especie de evaluación ambiental. Recordemos que esta es una clase de evaluación ambiental, no de análisis de riesgos, por lo tanto esto sencillamente lo vamos a conocer como teoría. Vamos a mirar riesgos desde lo ocupacional, lo operacional, riesgos de vertimiento, descargas fuera de norma, pues eventos naturales, sismos, volcanes, etcétera, actividades de terceros o el riesgo de origen antrópico intencional. Y eso lo vamos a analizar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, recordando que el cuantitativo es la base de esta nueva norma, donde vamos a hablar de frecuencia final, condiciones ambientales y niveles de afectación o isocontornos o radios concéntricos de afectación, como lo quieran llamar, es decir, las donitas o estas afectaciones concéntricas sobre nuestras instalaciones y sobre nuestro territorio. Y vamos a tener ese análisis cualitativo que en ocasiones se utiliza solo para la identificación, que es a través de las matrices RAM o matrices ABR. Posteriormente voy a monitorear ese riesgo, que es pues estar alineado y estar verificando cómo está funcionando el riesgo dentro de mi empresa y mantenerlo pues vigiladito, por decirlo de alguna manera. Después viene un segundo capítulo, recordando que el primero es conocimiento del riesgo, saber que existe. Este segundo va a ser la reducción. Vamos a hacer reducción del riesgo, vamos a hacer medidas físicas, es decir, desplazamiento o acercamiento de instalaciones dependiendo de sus características y medidas de comunicación para que la gente conozca el riesgo, sepa cuál es ese riesgo y reduzca su probabilidad de ocurrencia. Este análisis de riesgos o de escenarios de riesgos de reducción del riesgo va a tener tres tipos de medidas. Las preventivas, que es para evitar que se genere el riesgo o evitar que se materialice. Las correctivas, que es una vez se genera algún tipo de problemática dentro de las instalaciones, cómo yo mejoro el diseño, cómo yo mejoro las obras civiles pues para evitar futuras incidencias, y la protección financiera, que son los seguros y las pólizas, que son muy importantes. Esos seguros y esas pólizas
pueden estar subdimensionadas o sobredimensionadas dependiendo de la distancia que exista dentro de los elementos y de esos radios concéntricos. Yo puedo estar diciendo que mis instalaciones van a afectar a un pueblo cercano cuando esos radios concéntricos al final pueden llegar a demostrar que no es cierto, que no hay necesidad de asegurarse tan lejos. O todo lo contrario, puedo estar diciendo yo que no voy a afectar esas instalaciones o esas poblaciones y que después de hacer esos radios concéntricos de afectación me dé cuenta que sí, eso es supremamente importante. Finalmente eso me va a llevar a un capítulo 3 que es el manejo del riesgo. Una vez se materializa yo qué voy a hacer, cuál es mi plan estratégico, plan operativo y plan informativo, cómo voy a atender esa emergencia, cómo me voy a preparar económica, financiera y logísticamente para estas emergencias. Cuando se presentan, cómo yo voy a operar, cómo me voy a mover, qué voy a hacer, a quién voy a llamar y cuándo. Y el plan informativo es cómo le voy a divulgar yo a las personas este plan y cómo voy a trabajar antes, durante y después de la emergencia pues en mis instalaciones. Esto me va a servir entonces en las medidas estratégicas por la estrategia de evacuación y rescate y atención médica, las derivadas del medio socioambiental, yo qué voy a hacer con el ambiente y tanto cuando lo impacto como cuando me impacta a mí, las estrategias de emergencia operacional, de las operaciones, de las instalaciones, del manejo, el control de escape de gases, vamos a hablar del control de derrames cuando se presentan derrames, las estrategias para el control de incendios, estrategias por choque eléctrico, estrategias por accidentes de trabajo en alturas que son supremamente importantes y frecuentes, estrategia por picadura de abejas o avispas es muy importante, no pareciera muy importante, pero lo es decir, en campo, cuando la gente está en campo, es un proceso muy, muy importante a tener en cuenta, las estrategias por accidente ofídico o picaduras de serpientes. Una vez tengo todas estas estrategias del plan estratégico y operacional, voy a tener el plan informativo, porque yo necesito activar los equipos para la atención de emergencias, tener directorios del personal interno y externo que va a atender la emergencia, directorios de grupos de apoyo externo, pues como los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres y la preparación para la respuesta a emergencias a través de capacitaciones y simulacros de mi personal y del personal que está afuera o es externo a mi empresa. Las poblaciones vecinas tienen que saber qué hacer en caso de que se presente una explosión o de que escuchen las alarmas de mis instalaciones. Finalmente, el otro plan que hay que tener en cuenta es el plan de desmantelamiento y abandono. Ese plan es muy importante. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular debe presentar a la autoridad competente por lo menos con 3 meses de anticipación un estudio. ¿Por qué? Porque debe decir yo qué va a hacer con ese desmantelamiento. Si yo tenía una plataforma petrolera donde hay tuberías, donde hay hormigón, donde hay infraestructura física fija, contenedores fijos de vivienda, donde tengo un taladro, yo tengo que decirle a la autoridad, cuando me voy a ir de ahí, la identificación de los impactos ambientales presentes al momento de iniciar esta fase, es decir, yo cómo estoy dejando el ejercicio en cuanto a impactos, cuál es ese plan de desmantelamiento y abandono, yo qué medidas de manejo ambiental voy a tener en las áreas, en las actividades de restauración final, en las acciones pendientes, en el manejo de los escombros, en el manejo de todos los desperdicios que se generen o desechos que se generen, los residuos que se generen. Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto del desmantelamiento, es decir, todas esas estructuras están ubicadas en un espacio físico geográfico que yo tengo que tener mapeado e identificado para poderle decir a la autoridad cómo me voy a mover en el espacio, las obligaciones derivadas de los actos administrativos que me hayan ido haciendo y que estén pendientes por cumplir o que hayan sido cumplidas, es decir, no es que yo tengo una serie de medidas de manejo y unas medidas de seguimiento y el día que decido desmantelar todo se acaba y yo acabo con el proyecto, no, usted tiene unas medidas que pueden continuar en el tiempo después de su desmantelamiento, por eso debe tener mucha claridad sobre este desmantelamiento y abandono. Porque no es que se acaba, no es que usted sencillamente para y dice no, pues me voy y ya, y dejo así, como la gente que hace una embarrada en un trabajo y dice pongo mi cargo a su disposición. No es pongo mi cargo a su disposición, es qué vas a hacer para solucionar el problema antes de irte, porque no es despedirte, es que me dejes el problema solucionado. Esa es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en este plan de desmantelamiento y abandono. Los costos de las actividades para implementar la fase de desmantelamiento, cuánto te vas a gastar en eso y cuál es el costo de las demás obligaciones pendientes que tienes por cumplir dentro de tus medidas de manejo.
Estas áreas e infraestructura que van a ser intervenidas de manera directa por el proyecto que usted intervino, por ejemplo, para su mina o el espacio físico de su vía o el espacio físico de su plataforma petrolera, usted debe presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante. Ese espacio físico, ¿usted qué va a hacer con él? ¿Lo va a revegetalizar? ¿Lo va a, qué sé yo, va a empradizar, va a arborizar? ¿Va a hacer una restauración de suelos, una recuperación de suelos? ¿Qué va a hacer ahí? Va a señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica y paisajística. Usted no puede dejar el terreno, ¿cómo decirlo?, picoteado, no puede dejar el terreno con las montañas completamente desgastadas, erosionadas, rotas. Es decir, usted tiene que hacer algo para hacer una conformación o reconformación morfológica para poder dejar el espacio físico otra vez agradable a la vista. No es necesariamente usted coger las montañas tal cual las dejó y tirarles pasto. Usted tiene que hacer una conformación para que en el momento en que ella se revegetalice o se arborice, pues sea armónica con el entorno y tenga sentido estético con el entorno. Y tiene pues obviamente que restablecer la cobertura vegetal y en concordancia con la propuesta de uso final del suelo. Ese suelo, ¿para qué se va a usar después? Para agricultura, para ganadería, para ninguna de las dos, para un parque. Usted tiene que dejar las cosas más o menos, o no más o menos, 100% dispuestas para que se desarrollen las actividades que usted plantea como uso del suelo alternativo una vez finalice su proyecto. Debe presentar la estrategia de información a las comunidades y autoridades, cómo usted le va a dejar dicho a las autoridades y a la gente que va a hacer esa actividad, cómo va a dejar ese proyecto establecido para las comunidades, qué va a dejar establecido, cómo la gente sabe con qué quedó el entorno. Y va a presentar los indicadores de los impactos acumulativos y de los resultados alcanzados con el desarrollo de los programas pues de su plan de gestión y de su plan de gestión social, su plan de gestión pues abiótico, biótico y socioeconómico en general. Es decir, usted qué va a hacer y cuáles son las medidas que le hacen falta, y esas medidas que le hacen falta, cómo las va a llevar a cabo. Eso también va dentro de su plan de desmantelamiento y abandono, porque el abandono precisamente implica eso, que usted no se puede ir y pensar que el pasivo socioambiental que tenía en la zona se murió. Es decir, no, yo quedé pendiente de hacer un proyecto de inversión social con la comunidad tal, pero pues como me voy, entonces dejamos así, muchas gracias. No señor, no funciona así. Usted me deja establecido todo lo que habíamos dicho dentro del plan de manejo ambiental, las medidas de manejo socioambiental, y cuando usted acabe eso es que se va. Y el plan de desmantelamiento y abandono tiene que dejar establecido usted cómo y cuándo va a hacer esas medidas antes de irse. Entonces, esos informes de cumplimiento ambiental ICA, que aquí en Colombia se llaman ICA, hay que estar muy pendiente con las siglitis de nuestro país, no confundir ICA con Instituto Colombiano Agropecuario, y no confundirlo con IRCA, que es Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, que les pasa muchísimo. El ICA, en el marco del licenciamiento ambiental y de la tramitología ambiental, es el informe de cumplimiento ambiental, o los ICAs, como se conocen normalmente. Vamos a mirar dos instrumentos, un apéndice 1, que son los informes de cumplimiento ambiental. Consiguen ese documento en internet, sencillamente escriben apéndice 1 informes de cumplimiento ambiental en Google y ahí les aparece este documento donde se establece pues qué incluye un informe de cumplimiento ambiental. Tenemos la resolución 077 del 16 de enero del 2019 en Colombia, que nos dice cuáles son esos tiempos de presentación de los informes de cumplimiento ambiental. Estos informes se presentan conforme a los cronogramas del Estado, conforme a su último dígito de su documento, de su folio dentro del Ministerio de Ambiente, que se me fue la palabra, bueno, del folio, ya vamos a mirar la palabra exacta, donde dice usted cuál ha sido el recorrido de su documento, cuándo lo presentó, cuándo inició el trámite, etcétera. Y ahí vamos a mirar cuándo tiene que entregar usted entonces sus informes de cumplimiento ambiental, y vamos a mirar una lista de chequeo para la revisión de los ICAs que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia. Entonces vamos a iniciar este proceso por la estructura. Esa estructura, o el apéndice 1 de los informes de cumplimiento ambiental, ese documento que consiguen en la página de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, que tiene un compendio bastante interesante de temas ambientales, nos va a presentar un objetivo, un alcance, el responsable de los informes de cumplimiento ambiental y las instrucciones para su diligenciamiento. ¿Qué me parece importante en este momento presentarles de este documento? Que les recomiendo firmemente que lo revisen, que vayan al documento y le echen un ojo para que lo puedan verificar, para que puedan mirar qué tiene.
nos va a decir el contenido. Ese contenido es muy importante. Tiene que tener pues claramente una portada, una carta de remisión donde yo estoy entregando, una introducción donde presento el informe, los nombres, los cargos y el nivel de estudio de las personas que conforman pues el ICA, los antecedentes, de dónde viene ese ICA, cuál es la obra o actividad, cuál es el proceso de licenciamiento. Ese proceso de licenciamiento, dónde se llevó a cabo, relacionar informes anteriores, etc. Vamos a mirar los aspectos técnicos, que sería la breve descripción del proyecto, que ya lo tenemos pues identificado dentro de nuestros planes de manejo ambiental y en nuestros estudios de impacto ambiental. Ahí está la descripción del proyecto. Vamos a incluir las modificaciones si existen. Esos son los actos de modificación de licencia. Como ya sabemos, hay proyectos que después de iniciados se les presentan modificaciones. El equipo utilizado pues para el desarrollo del POA, del proyecto obra o actividad, los datos de producción y la organización del personal y equipos y la función encargada del cumplimiento ambiental. Vamos a mirar la programación de las actividades, que son los cronogramas de trabajo que hemos tenido normalmente durante el desarrollo de las actividades, y en ese tiempo del informe, cuál ha sido la línea de tiempo de mi cumplimiento ambiental, cuándo he medido indicadores, cuándo me han solicitado actos, cuándo me han hecho cualquier tipo de actividad. Vamos a hacer los formatos de cumplimiento ambiental, donde vamos a tener pues los formatos que serían la estructura del PMA, el estado de cumplimiento de los programas, el estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte del programa. Todos estos son formatos de informe de cumplimiento ambiental que ustedes pueden encontrar en la página de la ANLA o que pueden encontrar como anexos de este documento. El estado de los permisos de vertimiento, el estado de concesión de aguas, el estado del aprovechamiento forestal, de la ocupación de cauces, de las emisiones, de los permisos, concesiones o licencias de explotación de canteras. Todo tiene un orden: el estado de cumplimiento de los requisitos de los actos, de los proyectos requeridos a través de acto. Finalmente tenemos observaciones y recomendaciones generales y los anexos de nuestro documento. Este documento también nos explica cómo hacer los lineamientos para el diseño y el uso de los indicadores, que nos presenta pues cómo deben ser los indicadores. Deben reunir criterios y atributos pues claramente: validez, confiabilidad, especificidad, oportunidad, practicidad, que tenga sentido su aplicación, que adicionalmente pues formen parte, o se recomienda que los indicadores estén bajo el PHBA, es decir, que estén bajo el sistema de gestión institucional de su empresa. Por lo tanto, una empresa que tiene una licencia ambiental en teoría debería tener un desarrollo fuerte de sistema de gestión institucional, y todo eso lo vamos a encontrar en este documento. Si avanzamos en el documento, nos vamos a dar cuenta que nos plantea los formatos, nos dice cómo es el formato ICA del 0 al 05 que debe incluir, cuáles son los cuadros que debemos incluir, cuáles son las palabras que debemos incluir dentro de nuestros cuadros y dentro de nuestros formatos, y cuáles son todas esas, por decirlo de alguna manera, todos esos, soportes que nos van a permitir pues presentar nuestro documento. Miren que aquí hasta nos dicen la Agencia Nacional, la Agencia Nacional de Industriales, nos va a dar la Asociación Nacional de Industriales, hasta nos habla de la letra que podemos utilizar acá en Colombia para el desarrollo de estos formatos y de estas fichas, cómo se hace la carta de remisión del informe de cumplimiento ambiental, cómo debe ser el registro fotográfico, absolutamente todo. Cuáles son los formatos que estaban en la tabla de arriba. Aquí estamos, por ejemplo, aquí podemos ver pues la estructura del plan de manejo ambiental es este es el estado de cumplimiento de los programas. Todos esos formatos ya están establecidos y los podemos utilizar y descargar directamente de este documento, que es un documento muy completo y que van a conseguir en Google como apéndice 1, informes de cumplimiento ambiental. Entonces ahí les dejo el dato para que busquen el documento y comenten a través de este documento. Tenemos adicionalmente el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la resolución 077 del 16 de enero del 2019. ¿Qué me interesa de esta resolución? Que también pueden buscar y leer en internet. La idea es que pues hagan la tarea, salgan de acá de este podcast y pues vayan a mirar estos instrumentos, los descarguen, los revisen, y precisamente los informes o los titulares del proyecto, el titular, la persona que licenció, debe presentar sus informes de cumplimiento ambiental. La palabra que estaba buscando hace un momento era expediente, qué pena con ustedes. Entonces, cuando tenemos los expedientes, esos expedientes nos van a permitir, que pueden ser LAM o LAP, esa es la sigla inicial del expediente, LAM o LAB, ese principal o ese primer expediente, ese primer
indicador no es importante acá. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, con ese licenciamiento ambiental vigente y el expediente, lo que vamos a hacer es sencillamente identificar el último dígito. Y ese último dígito nos va a decir si nuestra periodicidad del ICA, según la autoridad, que es la que nos dice cada cuánto lo vamos a presentar, es anual. Pues acá está nuestro pico y placa, por decirlo de alguna manera, nuestro pico y expediente para la presentación. Si es 1, si es 2, 3, 4, es marzo, abril, mayo y junio. Si hablamos de semestral, si lo tenemos que presentar semestral, entonces vamos a tener dos momentos, como podemos ver acá, un momento en febrero y uno en agosto para los primeros 5 dígitos, y un momento en marzo y uno en septiembre para los segundos 5 dígitos. Si son trimestral, lo mismo. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer, que es digamos la función de lo que les estoy diciendo en este momento, es identificar como lo muestra acá el expediente con prefijo LAB o con prefijo LAM, cómo voy a mirar ese consecutivo, dónde voy a mirar ese consecutivo y finalmente cómo voy a hacer para identificar cada cuánto tengo que presentar mi informe de cumplimiento ambiental. Eso ya está en la norma, entonces les recomiendo que para verificar este tema y que no lo olviden nunca, tengan presente que la resolución 077 del 16 de enero del 2019 les dice cómo y cuándo presentar sus informes. Cerramos acá, vamos entonces a este último instrumento, que es la lista de chequeo para la revisión de informes de cumplimiento ambiental ICA, que consiguen también en internet. No es necesario colocarlo, sencillamente búsquelo en Google, lista de chequeo para la revisión de informes de cumplimiento ambiental, ahí lo consigue. Adicionalmente consiguen la página de la ANLA, en la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el sitio donde dice manuales y guías, ahí consigue todos los documentos que está buscando y todos los documentos que le van a servir para esto. Tiene su número de expediente, titular, nombre del proyecto y empieza a revisar la carta de remisión, a revisar la introducción, a revisar los antecedentes, a revisar los aspectos técnicos, ver que exista una breve descripción del proyecto, que existan los equipos, los datos de producción, es decir, todo lo que les acabo de decir hace un momentico dentro del apéndice 1. Todos esos aspectos del apéndice 1 se los van a revisar acá. Mire, aquí está programación de las actividades. Si usted hizo el formato ICA 0, el ICA 1A y 1B, si hizo el ICA 2A, todos los que les acabo de mostrar que existen, le dice verificar que se presente la información completa del estado de cumplimiento, verificar que se presente la información completa, la persona va a ir calificando acá, ver cómo hizo las observaciones y recomendaciones y finalmente los registros fotográficos que cumplan con la estructura, los anexos cartográficos y los reportes de laboratorio. Es decir, si no está el anexo, se devuelve, como dice acá. Si no cumple, se devuelve. Si no cumple, no se reporta, se devuelve. Y aquí, con esta pequeña lista de chequeo que entra en concordancia directa con lo que les acabo de presentar, pues ustedes van finalmente a presentar su informe de cumplimiento ambiental y van a revisarles desde la autoridad que hayan hecho lo que dijeron que iban a hacer en su informe de cumplimiento ambiental y que se presente conforme a ese apéndice 1. Muchísimas gracias para todos, espero que la información del día de hoy haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poco sobre el plan de seguimiento y monitoreo, el plan de gestión del riesgo y el plan de abandono o desmantelamiento y abandono, y que adicionalmente esta breve vista de los instrumentos les permitan pues abrir la posibilidad de ir a buscar los instrumentos en las páginas de las autoridades de cada uno de sus países, que deben tener pues una lista de documentos o de formatos establecidos para los informes de cumplimiento ambiental. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias, se les quiere mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.